Saludo cordial, mi nombre es Elkin Lesmes y en este video les mostraré algunos patrones de diseño arquitectónico. Empezamos con el patrón Factory. En este patrón, el objetivo es lograr acceder a la instancia de un objeto, luego este es un patrón de creación y esa instancia la debemos obtener a partir de un objeto Factory. Ese objeto Factory lo que va a hacer es utilizar una interfaz para a través de la interfaz crear un objeto concreto. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, la interfase Shape, de la cual heredan círculo, cuadrado y rectángulo. Este tipo de patrón lo que nos permite es generar unos objetos de forma prácticamente dinámica cuando no sabemos a ciencia cierta qué tipo específico de objeto vamos a crear. Entonces es un sistema que nos va a permitir crear círculos, cuadrados o rectángulos en tiempo de ejecución de manera dinámica de acuerdo a la lógica de la aplicación. Tenemos el Abstract Factory. Como lo pueden ver en este ejemplo, tenemos también de nuevo la parte Factory, pero en el Abstract Factory lo que tenemos es una fábrica de fábricas. Al lado derecho podemos ver que se replica el modelo Factory, pero esta vez para colores. Tenemos una generalización de color y un Factory para crear las instancias de color de acuerdo al color que se determine en la lógica de la aplicación. Y tenemos acá lo que caracteriza al Abstract Factory. Tenemos una clase como la Abstract Factory que nos permite obtener o bien una instancia de una forma o bien una instancia de un color. Y un productor de Factory que lo que va a hacer es obtener una u otra factoría, la factoría de formas o la factoría de colores. Bien, aquí tenemos un tercer patrón de creación de objetos. En este caso tenemos el Builder. El Builder está centrado en esta clase abstracta. En este caso vamos a suponerle el ejemplo de lo que sería una pizza. Entonces, ¿qué necesitamos para crear una pizza? Necesitamos construir la masa, construir la salsa y construir el relleno. Y además, la clase abstracta tiene una instancia de la clase pizza, que tiene sus correspondientes atributos. Ahora, podemos tener variedades de pizza. Pizza picante o pizza hawaiana. Ambas heredan del Pizza Builder. Luego están obligadas a tener la misma definición de los métodos de construir masa, construir salsa y construir relleno, como lo pueden ver. Acá entonces la clase más importante, que es el Builder Director, en este caso sería la cocina Builder Director, tiene una serie de funcionalidades. El Set Pizza Builder, que lo que hace es decirle al director qué tipo de pizza deseamos. Luego este Pizza Builder puede ser un picante Pizza Builder o un hawaiana Pizza Builder, o cualquier variedad que podamos crear adicionalmente estas dos. Tenemos un método de construir pizza que lo que hace es internamente llamar a los métodos de build pizza, build salsa y build relleno. Como hay una generalización, cuando llamamos a este método, podemos estar dinámicamente llamando a picante pizza o hawaiana pizza builder. Y finalmente, get pizza para poder obtener la instancia de la pizza creada. Bien, aquí tenemos el patrón de composición. En el patrón de composición lo que se pretende es fijar una estructura de árbol y funciona de la siguiente manera.
Tenemos una clase, en este caso, en este ejemplo, una clase abstracta que será una gráfica. Ahora, estos objetos, cuadrado, círculo, triángulo, son a su vez gráficas, heredan de la clase gráfica y tienen métodos de dibujo. Pero hay una cuarta que se llama Shape Group, es un grupo de figuras. Este grupo de figuras, como lo ven, es una lista. Luego este grupo puede contener varios cuadrados, varios círculos o varios triángulos o combinaciones entre ellos, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Pero como lo ven, este no solamente hereda de graphic, sino que se compone de una lista de graphic. Es decir que podríamos tener bien un cuadrado, un círculo, un triángulo o un conjunto de formas. Ese conjunto de formas podría tener a su vez otro conjunto de formas, generando de esa manera una estructura de árbol. Tenemos el patrón de fachada. Para este ejemplo vamos a ver lo que sería una venta. Una venta básicamente tiene una orden, un pago y un despacho de la mercancía. Nosotros podríamos construir toda esta lógica dentro del método principal de nuestra aplicación. Realizar la orden, realizar el pago y realizar el despacho de la orden. Sin embargo, lo que nos habla el patrón de la fachada es que deberíamos delegarle a una función de fachada todo el proceso completo de venta. En este caso tenemos self-decay, que tiene el método buy, y dentro de buy, o by, perdón, que sería la pronunciación correcta, vamos a tener llamados internos a los métodos de la clase ordenar, a los métodos de la clase de pago y a los métodos de la clase de despacho, lo cual esta será nuestra fachada a toda la lógica de la venta. Tenemos el patrón de decoración y ese patrón lo que pretende es poder agregar características al sistema de una forma, digamos que más o menos dinámica, evitar las definiciones estáticas del modelo. Bien, acá lo que podemos ver es que tenemos un decorador, que es una clase abstracta, de la cual heredan, por ejemplo, el decorator edit y el decorator delete. Digamos que tenemos una tabla. En cada fila de la tabla, pues, podríamos tener una operación de editar y una operación de borrado de la fila. Como lo vemos acá, este método esta clase tiene una acción, que será la edición, y como lo vemos acá, esta también tiene una acción, pero también tiene un comportamiento agregado que le podríamos poner. Como la clase es abstracta, nosotros definimos una acción, pero esta acción agregada la podemos invocar dentro de la acción que está definida para esta clase y para su correspondiente clase abstracta, por lo cual podremos agregarle un comportamiento adicional al que ya viene por defecto con el decorador. Y esto se implementa a través de un componente abstracto y de una implementación concreta del componente. Bien. Tenemos este patrón súper interesante que se llama el template y las plantillas. Y acá lo que vamos a ver es, la estructura es muy sencilla y muy potente. Tenemos en este ejemplo un juego, que es una clase abstracta, y un juego tiene algunos métodos que se podrían generalizar. Iniciar el juego, correr el juego, finalizar el juego, imprimir el ganador, y este método que
es el más especial, que es una plantilla de algoritmo. ¿Qué es esto? Pues resulta que aquí vamos a tener una lógica genérica, una lógica de plantilla que se va a ajustar de acuerdo a la implementación específica del juego. ¿Qué implementaciones específicas podríamos tener? Un juego de ajedrez o un juego de Tetris, que tendrá básicamente las mismas acciones. Dentro de la plantilla del algoritmo tendríamos una lógica similar a esta, donde se inicializa el juego y nos da un ciclo. Mientras no se cumpla la condición de finalizar el juego, se corre el juego y al final se imprime el ganador. Esta lógica es válida para cualquier tipo de juegos. Una lógica básicamente universal que nos sirve de plantilla. Sin embargo, si existiera lógica adicional, por ejemplo, en MakePlay, que es la lógica principal del juego, pues no tendremos ningún problema porque esa lógica se define para cada una de las implementaciones específicas del juego. Tenemos el método Observer, que lo que nos permite es generar un seguimiento a los cambios en la data del sistema. Tenemos básicamente una lista observable al cual le podemos agregar un observador, podemos eliminar un observador y un método de notificación que lo que nos va a permitir es notificarle a todos los observadores que un objeto del sistema ha cambiado. Tenemos, por ejemplo, una lista, en este ejemplo, a cual pasamos una instancia del observador. Tenemos el observador que es una clase abstracta con un método de actualización y una implementación de esta clase abstracta que sería la lista observable. Entonces lo que va a pasar es que en este objeto de lista, cada vez que cambie un componente, podemos hacer un llamado al notify y todos los objetos, todas las listas que se hayan agregado sobre el observador van a ser actualizadas, que nos permite una programación reactiva. Y tenemos el iterator, nuevamente, que lo que nos permite es generar iteraciones de listados sin importar cuál sea la estructura interna de esas listas. En este caso, por ejemplo, tenemos, como haríamos el recorrido de una lista de estudiantes, tenemos una interfaz de estudiante, lo cual tiene un método de obtener el iterador. El iterador es una interfase que lo que hace es generalizar opciones, métodos básicos que se hacen sobre una lista. Obtener el ítem actual, obtener el primer ítem, el último ítem, el siguiente, o un ítem en una posición específica. Tenemos una implementación del iterador del estudiante que tiene una lista de estudiantes y al constructor se le va a pasar el objeto concreto de la lista de estudiantes. A su vez, este método tiene un getIterator que lo que nos va a retornar es un nuevo iterador. Entonces, esta comunicación, que es un poco compleja, entre la lista de estudiantes y el iterador va a permitir la generalización. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la implementación? En el main definiríamos una lista de estudiantes que sería esta, y luego para definir el iterador que está acá, que es con el cual vamos a controlar esa lista, lo que vamos a hacer es obtener la instancia de este iterador, pero a través de nuestra instancia de lista de estudiante. Y finalmente podemos a través del iterator obtener acceso a los métodos de la lista. Y bien, así ha finalizado esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.